se nos pide que encontremos cada probabilidad como un porcentaje redondeado a una décima de porcentaje. Primero, se nos pide que encontremos la probabilidad de 2 días lluviosos seguidos cuando la probabilidad de lluvia en cada día es del 45%. Como la probabilidad de que llueva cada día es del 45%, si llueve en el primer día o no afecta si llueve o no en el segundo día, y por lo tanto los eventos de lluvia en los 2 días son eventos independientes. Cuando miramos eventos independientes, la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de B. Entonces, en nuestro caso, la probabilidad de que llueva el primer día, y de que llueva el segundo día es igual a la probabilidad de que llueva el primer día, multiplicado por la probabilidad de lluvia el segundo día. En ambos casos las probabilidades son del 45%, que como decimal es igual a 0.45. Lo que nos da 0.45 por 0.45, para la probabilidad de 2 días lluviosos seguidos. Ir a la calculadora. Tenemos 0.45 por 0.45. Esto nos da la probabilidad como decimal, y ahora necesitamos convertir el decimal a un porcentaje y redondearlo a una décima de porcentaje. Para convertir a un porcentaje, mueva el punto decimal 2 lugares a la derecha y agregue un signo de porcentaje o multiplique por 100 y agregue un signo de porcentaje. Lo que nos da un 20.25%, pero nuevamente, se nos pide que redondeemos a la décima parte de un porcentaje. Como tenemos un valor posicional de 5 en centésimas, redondeamos al 20,3%. Así que escribamos esto como aproximadamente un 20,3%. A continuación, determine la probabilidad de 2 días sin lluvia seguidos cuando nuevamente la probabilidad de lluvia en un solo día sea del 45%. Bueno, si la probabilidad de que llueva en un solo día es del 45%, la probabilidad de que no llueva en un solo día tendría que ser 100% menos 45% o 55%. Y nuevamente, los dos eventos son independientes, por lo que tenemos la probabilidad de que no llueva el primer día y no llueva el segundo día, que es igual a la probabilidad de que no llueva el primer día multiplicada por la probabilidad de que no llueva el segundo día. Y nuevamente, la probabilidad de que no llueva es igual al 100% menos la probabilidad de que llueva, o menos 45%, lo que nos da un 55%, o como un decimal 0.55, lo que nos da 0.55 por 0.55. Y ahora volviendo a la calculadora, busquemos el producto. Aquí tenemos la probabilidad como decimal, que ahora necesitamos convertir a un porcentaje, y luego redondear a la décima de porcentaje más cercana. Entonces, nuevamente, podemos continuar y multiplicar por 100 o mover el punto decimal 2 lugares a la derecha. De cualquier manera, tenemos el 30,25%, pero nuevamente se nos pide que redondeemos a una décima parte de un porcentaje. Debido a un valor posicional de 5 en centésimas, redondeamos al 30,3%. Espero que hayas encontrado esto útil.